Hola, ¿quién manda a quién? ¿Es el cerebro que manda en tu lenguaje, en tus emociones, en tu estado de ánimo, en tu forma de ser, de pensar, de sentirte? ¿O es por el contrario tu lenguaje verbal y no verbal, tus emociones, tu estado de ánimo, el que manda al cerebro? Esto es un dilema como el del huevo y la gallina, ¿quién fue primero? Bueno, te invito a que me ayudes a dilucidar esto, ¿sí? A ver, es las creencias, los filtros, los que hacen que los estímulos lleguen al cerebro de una determinada manera y que a su vez el cerebro se comporte de otra determinada manera en respuesta a eso. ¿O es el cerebro el que envía las órdenes para que hagamos, pensemos, sintamos las cosas de una o de otra manera? Pues bien, vamos a asimilar esta relación entre el cerebro, el lenguaje, tú, tu estado de ánimo, tu estado físico, tu estado mental, al de una organización. En esas relaciones vamos a preguntarnos entonces si el cerebro lo ubicaríamos como el CEO o máxima autoridad, o lo ubicaríamos como un gerente medio, o lo ubicaríamos como un personal de base, ¿no? Hagámonos esa pregunta. ¿Es el mandamás? ¿Es el que decide todo, absolutamente todo lo que va a suceder y cómo va a suceder? ¿O recibe instrucciones y también las da? ¿O no da instrucciones sino solamente las recibe? ¿O no recibe nada sino solamente da instrucciones? Entonces, haciéndonos esas preguntas, podemos empezar a dilucidar un poco este tema, ¿sí? A ver, pensemos que el cerebro puede ser el equivalente a un gerente medio, es decir, que sí da órdenes y muchas, está programado para dar órdenes, pero también está programado para recibir órdenes. Y en función de las órdenes que recibe, que pueden venir en forma de estímulos, pueden venir en forma de declaraciones a través del lenguaje, puede venir en forma de otras declaraciones a través del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal, ¿no? Por ejemplo, los especialistas en risoterapia aseguran que si hacemos gesticulaciones asimilando la risa, así no nos estemos riendo de verdad, el cerebro asume que nos estamos riendo. Entonces, en consecuencia, segrega los respectivos neurotransmisores y segrega, dependiendo lo que le estemos enviando, serotonina, dopamina. Entonces, ahí nos viene la pregunta, pero ¿y por qué hizo él eso? Porque recibió un estímulo. Ese estímulo a su vez es una orden, ¿no? Eso no quiere decir que es que el cerebro no manda, que el cerebro no da órdenes. Siempre hemos pensado de que el cerebro es súper perfecto y que lo utilizamos en una milésima parte de su verdadera capacidad, y todo eso es cierto, ¿no? Ahora, a través de toda la historia de vida, desde que nacemos, vamos acumulando, lo vamos construyendo, y ese constructo lo vamos haciendo con todo lo que va sucediendo en el día a día. Es decir, desde que antes de hablar, inclusive desde que nuestra madre y luego nuestro padre nos empieza a hablar, ya nos colocando instrucciones allí, instrucciones a través de afirmaciones, a través de advertencias que se vuelven creencias que en el futuro van a ser o limitantes o empoderantes. Pues bien, todos estos temas los aborda muy profundamente y muy técnicamente la programación neurolingüística. Entonces, en este pequeño expositorio vamos a tratar de usar esas técnicas de programación neurolingüística para ver cómo podemos empezar a dilucidar estas incógnitas, estos enigmas que se generan en el tema muy en boga ahorita de la neurociencia y de lo que hace el cerebro y de lo que segrega la sustancia y
cómo eso se convierte a su vez en respuestas y de qué manera eso nos afecta en el día a día y de qué manera pudiéramos nosotros ser víctimas o a la vez tomar una posición diferente y ser los líderes, los gerentes, los conductores de lo que queremos que suceda con esta relación entre el cerebro y los demás factores que ya les nombré. Bien, entonces, lo primero que hay que es entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona el lenguaje y cómo funciona el resto del organismo y cómo se interrelacionan entre ellos. Si logramos identificar eso, la PNL nos da las herramientas para hacerlo, entonces podemos identificar cómo estamos programados neurolingüísticamente. Y si podemos identificar cómo estamos programados neurolingüísticamente, quiere decir que podemos también reprogramarnos neurolingüísticamente. Pero para reprogramarlo o reprogramarnos, tenemos que saber cómo estamos programados. Y esto es la tarea que tenemos para hoy. Bien, entonces, ¿cómo nos programamos? Es decir, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona como funciona una computadora que tiene un chip y tiene unos programas. Tiene un hardware y un software, ¿verdad? Donde el hardware es la parte física, la parte dura, y el software son los programas. Nosotros tenemos la parte dura, el hardware, que es el cerebro, el músculo, la membrana, el órgano. Y tenemos la parte blanda, que es los software. ¿Qué son los software? Son las programaciones que nosotros hemos dejado instalar en nuestro cerebro. Y no es que hemos dejado porque teníamos opción, sino simplemente es lo que nos va sucediendo en la vida, se nos va instalando como programa. Y luego, ante ciertos estímulos, el programa se activa y responde como está programado. Bien, entonces, tenemos que empezar a identificar haciendo un repaso de cuáles son esos programas que en programación neurolingüística se llaman metaprogramas. ¿Cuáles son esos programas que tenemos instalados? ¿Y cuáles son esos filtros que nosotros tenemos instalados también y que pudiéramos desmontar o desinstalar y volver a instalar o a reprogramar en su instalación nueva, ¿no? Por ejemplo, si nosotros los pensamientos que nos llegan al cerebro los dejamos pasar puerta libre, puerta abierta, todos los que lleguen, pues se dice en neurociencia que nosotros generamos aproximadamente 60.000 pensamientos por día. La mayoría de ellos repetitivos y la inmensa mayoría de ellos negativos. ¿Sí? Entonces, si nosotros los dejamos pasar como ellos vienen, pues no podemos esperar que la respuesta que nos va a dar el cerebro sea una respuesta positiva, empoderante. No. Entonces, ya ahí podemos empezar a revisar esos filtros. Entonces ya decimos, bueno, ahora voy a pensar en cómo pienso, ¿sí? Voy a revisar qué es lo que estoy pensando y le voy a colocar ese filtro, ¿no? Metafóricamente hablando, podemos decir que es como si fuéramos a hacer una fiesta muy importante para nosotros y en esa fiesta nosotros queremos que vaya cierta y determinadas personas y que vayan vestidas de cierta y determinada forma y que lleguen a una hora específica y que se comporten de una manera específica también. Esto va a suceder si solo si hacemos un plan y tomamos unas acciones, inclusive si colocamos a una persona de nuestra confianza, bien sea contratada o bien sea de la familia o bien sea del equipo, en la puerta
el día de la fiesta para que revise, pida las entradas, vea que la gente está vestida, que es la hora, etcétera, etcétera, y esté evaluando y revisando el comportamiento dentro de la fiesta. Los pensamientos son iguales. Si no hay un portero controlando, filtrando, ellos van a entrar todos allí y van a entrar buenos, regulares y malos. Van a entrar limitantes, van a entrar empoderantes, van a entrar todos. Entonces, el primer paso sería comenzar a ver cómo hacemos para establecer esos filtros pero que el filtro sea de acuerdo con la programación que nosotros le estemos instalando. Entonces, lo primero, revisar esos pensamientos que están entrando, porque esos pensamientos, después de un proceso, van a convertirse finalmente en las conductas. O sea, son pensamientos, se convierten en estímulos, a su vez el cerebro los procesa y los convierte en nuevos pensamientos que van a estar en el mismo orden de lo que llegó. Es decir, es como la materia prima, lo que entró es lo que va a salir, procesado, pero es lo mismo. O sea, si dejo que entre malo el pensamiento, cuando el cerebro me esté enviando los estímulos al organismo para ver cómo me siento, obviamente me voy a sentir mal. ¿Sí? Si son pensamientos depresivos, obviamente después que estén procesados me voy a sentir deprimido, ¿no? Y entonces ahí viene un círculo vicioso, donde cuando entonces me voy a sentir deprimido, le estoy enviando una señal a su vez al cerebro negativa, y a su vez él vuelve y me la retroalimenta en otro estímulo y en otros neurotransmisores negativos. Entonces lo primero es filtrarlo antes de que llegue. ¿Qué hay detrás de los pensamientos? ¿Qué hay antes del pensamiento? ¿No? Hay estímulos, ¿no? Y esos estímulos también tienen filtros. Entonces es allí donde tenemos que empezar a colocar nuevos filtros desde esos estímulos. Por ejemplo, el medio ambiente. Si yo estoy en un sitio que no me agrada, que me hace sentir incómodo, bien sea por factores físicos como la temperatura, o bien sea por factores ambientales, los colores no me gustan, las personas con las que están allí, el lenguaje que escucho, etcétera, donde hay cosas que no me agradan. Eso son factores que van a predeterminar la calidad de esos pensamientos que yo voy a generar en ese momento. Entonces, si yo estoy generando unos pensamientos y estoy en un ambiente inadecuado, esos pensamientos muy probablemente van a ser negativos. Y ahí arranca esa cadena. Entonces tenemos que irnos hacia atrás hasta identificar a dónde es que está arrancando esa negatividad que se está manifestando ya al final. Entonces allí es importante establecer como una línea del tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro, donde yo diga, bueno, voy a empezar a revisar en ese pasado qué está sucediendo, no para enfrascarme en recuerdos y este tipo de cosas, no, es para ver cuáles son esas influencias que trae mi pensamiento. Y más atrás de eso, cuáles son esas influencias que trae el ambiente donde se generan mis pensamientos, ¿no? Luego me voy al presente, ¿qué estoy pensando? Hacerlo consciente, porque nosotros no es porque no estemos pensando en que estamos pensando, dejamos de pensar, todo lo contrario. Estamos pensando todo el tiempo, pero no lo hacemos consciente. Entonces, la invitación sería que en este presente hagamos consciente qué es eso que estamos pensando, cómo lo estamos pensando, ¿verdad? Y entonces empezar a identificar cuáles son esas consecuencias una vez que el cerebro procesa esos pensamientos. O sea, ¿por qué me siento o deprimido o, o ansioso? Entonces, o estresado, ¿no? Dicen los psicólogos que la depresión es exceso de pasado.
¿sí? Me enfrasco en el pasado. La PNL dice no, solamente ve al pasado a buscar recursos, no a enfrascarte con recuerdos, ¿no? Entonces, exceso de pasado, depresión. Presente, ¿no? Entonces, el presente genera el estrés. Exceso de presente genera estrés, muchas cosas pendientes, muchas cosas por hacer, muchos temas sin resolver. Y la PNL dice, bueno, un momento, para eso tienes los niveles lógicos, para eso puedes identificar cuáles son las cosas que tienes, sobre las cuales tienes ascendencia, sobre las cuales tienes poder de resolución y cuáles no, para que trabajes con las que tienes poder de resolución, sin que te olvides de las otras las vas a gestionar, pero de otra forma, ¿no? Y el futuro, también según los psicólogos, el exceso de futuro entonces genera ansiedad. Entonces estoy muy preocupado por lo que va a pasar y entonces me pongo ansioso. Cada una de esas variable va a generar estímulos al cerebro que a la vez se convierten en órdenes para él, que una vez procesadas las devuelve también en órdenes, y esas órdenes tienen un receptor específico que es el organismo, que es nuestro estado de ánimo, que es un ciclo y se vuelve un círculo si lo descuidamos vicioso, donde entonces genera a la vez otros pensamientos negativos y ahí nos enfrascamos en un círculo vicioso que no salimos de allí, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que, si aprendemos a identificar cuándo y cómo y qué estamos pensando, podemos, usando técnicas de programación neurolingüística, podemos empezar a programar, ¿no? Inclusive qué y cómo vamos a estar pensando. Es inevitable que siempre van a llegar pensamientos obstructivos, limitantes. Si los aprendemos a identificar, podemos también aprender a reencuadrarlos para tomar lo bueno, porque a veces son advertencias, por ejemplo. Entonces podemos identificarlos para tomar lo bueno y una vez reencuadrados los podemos convertir en pensamientos empoderantes que nos den advertencias con propuestas, con soluciones, con planes. Bien, entonces ya una vez reencuadrados y ya una vez identificados los pensamientos, entonces ya podemos comenzar a trabajar con el futuro, ¿no? Con el futuro, a identificar lo que debo hacer para estar en mi estado deseado. Bien, ya para ir terminando, ese estado deseado, ese futuro, ¿no? Es hacia donde queremos ir. Eso es, siempre lo recomiendo, lo primero que debo hacer. Es decir, lo primero es identificar a dónde quiero ir. Para eso, yo les recomiendo a tomarse unos minutos y hacer una dinámica. Bien. Por ejemplo, está la del 3-9-6, que son respiraciones tipo yoga de abdomen, donde inspiramos en 3, 1, 2, 3, retenemos en 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y exhalamos en 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Para qué esto? Para relajarnos un poco. Si podemos hacer una meditación, un centramiento ideal, si podemos escoger ese sitio que más nos agrade, sea en la casa, en la oficina, en el parque, ideal también, y entonces comenzar a soñar cuál es ese estado ideal que es donde queremos estar, o sea, el estado deseado.
¿sí? Si nosotros arrancamos pensando en dónde estamos y cómo nos vamos a mover de allí, estamos implantándole una limitante que viene amarrada a dónde estoy. Si yo arranco de dónde quiero estar, no importa cuán ambicioso y bonito sea, yo estoy eliminando eso. Después, obviamente, hacemos como una diagonal, ¿no? Vamos a decir, aquí arriba está el estado deseado y aquí abajo es donde estamos. Entonces, la idea es buscar que estos dos puntos se encuentren, pero no así moviéndose hacia el centro, sino que este se queda aquí y este se va moviendo hacia arriba a encontrarlo. O sea, este es el estado actual y se va a mover hacia arriba a encontrarlo. Y este es el estado deseado que en lo posible se va a quedar allí. Habrá momentos, si arrancamos por aquí, en que ciertamente fuimos muy exigentes, muy ambiciosos, y habrán cosas que a lo mejor harán que se tenga que mover un poquito, tratando de que sea lo menos posible. Entonces, estado actual, estado deseado, y esa brecha que existe entre los dos va a ser el plan estratégico que yo voy a hacer para moverme para alcanzarlo, ¿sí? Entonces, ahora vámonos en una línea horizontal. Estoy aquí y me tengo que mover del punto A al punto B. Y tengo que moverme con un plan estratégico. En programación neurolingüística también nos da las herramientas para desplazarnos desde el estado A al estado B. Inclusive, después que ya hemos identificado cuáles son las acciones que tenemos que tomar, ¿qué sucede normalmente? Por ejemplo, un 31 de diciembre, la gente se sienta y comienza a hacer una retrospectiva del año y a pensar en todos esos proyectos que quiso hacer y no hizo, y hacer un compromiso consigo mismo de que este año que viene sí los va a hacer. Pues bien, ahorita estamos ya a mediados de año, prácticamente estamos finalizando el mes de abril, y yo les pregunto, ¿esos proyectos que hicieron en diciembre ya los realizaron? Si la respuesta es no, entonces vamos a revisar qué sucede allí. Entonces decimos, si sería que no tenía el conocimiento, por ejemplo, si iba a rebajar de peso o a comenzar en el gimnasio o a estudiar un segundo idioma, un tercero, un cuarto, o si iba a inscribirme en un posgrado, o si iba a hacer un viaje, etcétera. ¿Cuál era ese plan que tenía en diciembre, que me lo propuse para hacerlo a partir de enero y que ahora en abril todavía no lo he hecho, ¿verdad? Entonces digo, bueno, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que era rebajar de peso, ¿verdad? Y un segundo proyecto era hacer ejercicios, ir al gimnasio o ir a caminar al parque, etc. Entonces, lo vamos a filtrar entonces. Decimos, era un tema de aptitud con P, o sea, de capacidad, de conocimiento. O sea, sé o no sé yo que tener una dieta saludable es bueno, que caminar, hacer ejercicio es bueno. ¿Lo sé o no lo sé? Si la respuesta es sí, sí lo sé, quiere decir que tengo la capacidad, tengo la aptitud con P, ¿no? O sea, tengo la capacidad para saber de que eso es bueno. Ahora digo, bueno, sí, pero entonces me falta probablemente la actitud con C. Entonces me hago la pregunta. Digo, bueno, tengo la disposición, tengo las ganas, quiero hacerlo. Si la respuesta es sí, quiere decir que tengo la actitud con C. Quiere decir que sí lo puedo hacer, porque tengo la capacidad, que es la aptitud, y tengo las ganas, el querer, el deseo, la disposición, o sea, la actitud también. Entonces tengo la aptitud con P y tengo la actitud con C. Y bueno, ya tengo estas dos cosas. Bueno, pero dicen los expertos que si no le pones acción no va a funcionar. Entonces digo, bueno, tengo la aptitud, tengo la actitud y voy a ponerle la acción. Es decir, lo voy a comenzar a hacer. Arrancó el mes de enero y empecé a caminar todos los días. Me paré a las 5 de la mañana y empecé a caminar y empecé a hacer dieta, a comer saludable, etc.
Y pasaron unas semanas y al cabo de unos días, pues dejé una cosa y al cabo de otros días dejé la otra cosa por hacer. O sea, y nos llegamos ahorita a abril y no estoy haciendo ninguna de las dos, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿y entonces qué pasó? Si tenía la aptitud con P, es decir, el conocimiento, tenía la actitud con C, es decir, el deseo, las ganas, la disposición, el querer, y tenía la acción, empecé a hacerlo. ¿Y entonces qué sucedió? Bueno, habían unos elementos saboteadores, ese día empezó a llover, el otro día se fue la luz, el otro día me llamaron a una reunión y dejé 2, 3 días y después, bueno, ya se enfrió la cosa y dejé de hacerlo. Si se identifican con eso, entonces tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿y entonces qué sucede? Si en verdad hubo unos elementos que sabotearon ese propósito y yo los identifico, entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, ahí faltó generar el hábito. Y un hábito es algo que hacemos por costumbre y lo hacemos inconsciente, ¿no? Es decir, es una competencia que tenemos y la aplicamos de manera inconsciente. Eso es un hábito. Ahora, el hábito puede ser un hábito bueno, puede ser un hábito malo, ¿no? Pero es eso, es un hábito, algo que hacemos repetitivamente, inconscientemente. Bien. Entonces, ahí también nos da un método, la programación neurolingüística. Nos dice, bueno, pero un momentico, tú puedes hacer lo siguiente. Puedes hacer un inventario de tus hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos? Identificar cuáles te gustan y cuáles no, cuáles calificas de buenos y cuáles no. Inclusive puedes conseguir hábitos que no tienes, pero que quisieras tener. Hay un hábito que yo quisiera tener, ejemplo ese de ir a caminar y no lo tengo. O sea, no es que tengo el hábito malo, sino que hay un hábito bueno que no lo tengo, ¿no? Entonces, una vez que los identifico y ya sé que tengo ese hábito que quiero cambiar o este hábito que no tengo y lo quiero tener, una vez que lo identifico, entonces ya puedo decir que lo estoy haciendo consciente. Como es un hábito, es algo que está inconsciente. Una vez que lo identifico y ya lo coloco en una hoja de papel o lo escribo en mi tablet o en mi teléfono, entonces ya lo hago consciente. Entonces sigue siendo un hábito, lo sigo haciendo, pero ya en forma consciente, o sea, ya estoy consciente de que lo estoy haciendo. Le aplico el método, por ejemplo, el doctor Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, siempre nos comenta de que pudieras hacerlo en 21 días y al repetirlo por 21 días lo conviertes en hábito. Entonces, si lo vamos a hacer por 21 días, pero puede ser que un día te acuerdes, otro día no, en fin, entonces el método te dice, haz un recordatorio. Es decir, ahora vas a escribir o a anotar, a colocar lo que en marketing se llama un rompetráfico, algo con lo que te vas a tropezar. Por ejemplo, si el hábito que quiero cambiar es que salgo de mi casa y se me olvida cerrar con llave, entonces a lo mejor voy a colocar una etiqueta, un sticker que diga, hey, recuerda cerrar con llave, ¿verdad? Entonces ya cuando voy a salir veo eso y lo hago, lo estoy haciendo bien ya, pero lo estoy haciendo bien por el recordatorio. Entonces ya dejó de ser una incompetencia, ahora pasa a ser una competencia porque lo estoy haciendo bien. Pero lo estoy haciendo bien porque me lo está recordando el sticker o el método, ¿sí? Entonces quiere decir que ya estoy en la competencia consciente. Fíjese, primero estaba en la incompetencia inconsciente, lo identifiqué, pasa a la incompetencia consciente y ya tengo el sticker y me recuerda y lo estoy haciendo bien todos los días, entonces ya subo a la competencia consciente. Una vez que lo hago durante 21 días, el método dice que ya en 21 días debes haberlo internalizado. Entonces ya lo estás haciendo de una manera inconsciente, es decir, ya lo convertiste en un hábito bueno. Y si no lo tenía, bueno, ya tienes un hábito y bueno. Entonces, si tenemos la actitud
primero la aptitud con P, el conocimiento. Si tenemos la actitud con C, el deseo, las ganas, la disposición, le ponemos la acción y esa acción la convertimos en un hábito, no estaría pasando para aquellos que su autorrespuesta fue que no, ahora a mediados de abril no han cumplido lo que se han propuesto desde el mes de diciembre del año pasado. Entonces ya si lo hubiesen convertido en hábito, ya lo estarían haciendo de una manera inconsciente. La buena noticia es que nunca es tarde, pueden empezar hoy. Bien, entonces ya tenemos entonces que ya sabemos cómo identificar un hábito y cómo crear uno nuevo y cómo convertir uno malo en uno bueno. Entonces nos vamos un poco hacia atrás. Cuando ya estamos identificando los pensamientos y los estímulos previos de esos pensamientos, entonces ya sabemos qué elementos hemos identificado que queremos cambiar. Y si ya sabemos cómo cambiar o crear un hábito, según sea el caso, se los aplicamos a esto. Por ejemplo, un preestímulo, si es el medio ambiente el que me genera una negatividad, entonces ya yo pudiera decir que voy a suponer que sea un lugar de la casa o de la oficina que me genera una energía baja. Yo pudiera decir, bueno, voy a arreglar eso, lo voy a acomodar antes de colocarme a hacer las actividades que voy a hacer ahí. O si no, es que resulta que yo voy todos los días a la casa de mi vecino y me tomo un café antes de irme para la oficina en casa de él y ahí me deprimo porque eso es horrible. Entonces, bueno, tendré que cambiar de hábito y tomarme el café en otro lado, simplemente. Entonces, pero una vez que ya yo identifico esto, lo identifico y lo monto en el método del cambio o generación de hábitos. Y entonces voy a estar habitualmente, voy a estar por costumbre, inconsciente, en un ambiente que sí me agrada y que sí me genera pensamientos positivos. ¿Sí? Bien, entonces una vez que los hago, hay otros no, pero es que lo que pasa es que yo vivo con una persona, con mi hermano, con mi pareja, con mi mamá, con mis hijos, que me genera un estado de ánimo de negatividad. Entonces, bueno, con eso también puedo trabajar, para eso está la comunicación asertiva, para eso están vamos a decir, está el reclamo estructurado en lugar de la queja. En fin, hay muchos métodos para poder ocuparse de eso que nos está impidiendo ese desarrollo que estamos buscando. Bien, bueno, por hoy podemos dejarlo hasta aquí. Voy a estar compartiendo con ustedes esta información y mucho material sobre el tema. Si les gustó y les interesa el tema, por favor suscríbanse al canal, denle like, compártanlo y con muchísimo gusto los estaremos respondiendo sus preguntas o ampliando los temas. Díganme, por favor, qué hábitos les gustaría que trabajáramos para cambiar y podemos hacer una dinámica en el próximo video. Aprovecho la oportunidad para invitarlos al Congreso Internacional de Programación Neurolingüística que está organizando el Instituto de Estudios Gerenciales en la ciudad de Bogotá para el próximo 7 de agosto de 2021. Se va a hacer con la presencia de unas personalidades más destacadas del mundo de la programación neurolingüística. Vamos a estar haciendo la promoción del evento durante el mes de junio, pero esto es una primicia que se las quiero dar por aquí. Ya todo el equipo directivo del instituto está haciendo todas las reservas, trámites, invitaciones, etcétera, para ese evento y no se lo vayan a perder porque
Esto que les he hablado aquí pues es solamente los trailers. Van a estar, como le dije, las más altas personalidades a nivel mundial de la programación neurolingüística presentes allí. Y en algunos casos, si no viene directamente el gurú, van a venir sus trainers o algunos de ellos, por lo cual no se lo pueden perder. Ya en el próximo segmento les voy a dejar ya la información del Congreso. En este momento es sencillamente una primicia que quise compartir con ustedes. Así que agradecido, y ya saben, por favor, suscríbase al canal, denle like y compártalo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.